Realmente, tanto Tayana Mora, Ramis, como el equipo, como yo, evaluamos cómo intentar la evaluación de un año tan complicado como el 2020. Sin dudas, nosotros en los archivos de Metrópolis tenemos material suficiente para hacer un recuento tradicional del año, con las menciones de todos los acontecimientos, con la maravilla del inicio en enero del 2020. Hemos decidido hacer la evaluación conversando al estilo nuestro, al estilo de Metrópolis, porque la verdad que este año es apasionante para el análisis en el aspecto de salud, económico, político, de cambio en el país, de cambio de mandos, de crisis electoral, en un momento de superación de esa crisis electoral, división de partidos, leyes nuevas. Es un programa que sirve como cierre y apertura, Tayana. Y es un programa que en medio de la adversidad nosotros tenemos que iniciarlo dando gracias. Pero no te asustes, Tayana. No es que vamos a hacer una invocación al Espíritu Santo. Es que durante todo este tiempo hemos podido hacer Metrópolis. No hemos fallado nunca. Lo primero es reconocer el trabajo de todo tu equipo técnico y del equipo técnico tuyo y mío que tenemos en Metrópolis. Yo no quisiera dejar de mencionar a nadie, pero tú sabes que Carlos Polanco, que es Merlin Rosario, la misma administración de AME, Canal 47, 17, redemusica.com y emisorasdominicanas.net, se adecuaron, nosotros también nos adecuamos y pudimos estar aquí siempre en los momentos más difíciles y sin el manejo, Dayana, porque aprendimos sobre la marcha de la tecnología. Al principio cometíamos muchas pifias, pero de verdad, gracias a ese equipo, gracias a los patrocinadores y las patrocinadoras. Yo tengo un reconocimiento muy especial y cada inicio de Metrópolis menciono a Ready para Exportar, que ha servido de ayuda para el cambio de paradigma que estamos viviendo. Pero Ready para Exportar no hubiera sido posible sin el auspicio que ha tenido firme y entusiasta de una persona que cuando yo te hablo de ella y tú me hablas de ellas y de esa empresa, siento que le estamos dando un abrazo, porque la verdad que ese Caribbean Export y todo ese grupo de nuestros amigos y amigas de Curazao no nos abandonaron jamás. Y tú sabes que, Tayana, aquí entre nosotros, pienso que no nos deben abandonar nunca. De modo que también a nuestros patrocinadores locales que tienen desde 1998 con nosotros y que han seguido ahí. Parece una despedida de año, pero nosotros queremos hacerla disimuladas porque además esto va a coincidir con el Día de los Inocentes, pero va a coincidir también con el inicio del 2021 porque necesitamos vacaciones. Y vamos a darle la bienvenida a Tayana Mora Ramis. No es un año como ningún otro que hayamos vivido. Yo creo que todo lo que estamos vivos en este 2020, también un año de muchas malas noticias, y todo el mundo va a estar muy contento de ver ese primer minuto del 1 de enero del 2021. Como tú dices, nosotros pudimos, como tanta gente, como tanta empresa, ajustarse al teletrabajo, ajustarse a una nueva forma. Yo creo que adaptación y digitalización son las dos palabras que hemos tenido todos que hacer en el 2020. Y nosotros aquí hemos tratado de adaptar, no solamente adaptarnos nosotros para entregar a Metrópolis a Ready para Exportar, sino también tratar de llevar los mensajes, los consejos. A principio, pues nos enfocamos mucho en buscar consejos de qué podíamos hacer, qué podían hacer las empresas, buscar los expertos que nos hablaran en los diferentes sectores, qué podían hacer usando la tecnología, cuáles eran las opciones, cómo manejarse psicológicamente, que también tú
lo trataste en los segmentos que coordinaste. También invitamos a invitados internacionales que estuvieran con nosotros y que nos hablaran de esa perspectiva mundial en la parte del Caribe, en Europa. Realmente creo que pudimos llevar no solamente los consejos para adaptarse, sino también la esperanza de que también habían opciones. Y porque los primeros meses como que nos paralizamos, ¿qué vamos a hacer? Y además pensamos que íbamos a durar unos meses, íbamos a campear el mal tiempo y que luego íbamos a salir y nos damos cuenta que no, que vamos a tener que vivir con el COVID un poco más de tiempo. Gracias a Dios el fin de año nos encuentra con las noticias de la vacuna y nos da eso una luz al final del túnel, pero vamos a tener que vivir con eso, pero también en el área nuestra, pues ya las tendencias, el COVID ha cambiado la forma en que la gente consume, ha cambiado la forma en que las empresas trabajan y ha cambiado la forma en que las economías se manejan. Por lo tanto, el cambio está aquí para quedarse y ese viraje que muchas empresas pudieron dar, o las que no lo han dado todavía, si no lo van a dar, pues no van a sobrevivir el 2021. Lo bueno es que si aprendemos y entendemos esas oportunidades, pues entonces la podemos aprovechar. Una de esas cosas nos va a hablar Jacqueline Jensen de Curinde, que la tenemos también como entrevistada hoy, precisamente viendo esos cambios, una plataforma electrónica nueva que se va a tener y esos cambios que también ellos han dado y que van a permitir que las empresas que trabajen con ellos también lo aprovechen. Que es importante cuando hablaba de nuestras amigas de Curazao, reiterar a Curinde, es Curinde nuestro, aquí me lo dicen los muchachos, que no lo olviden, no, lo hicimos al principio. Mira, Tayana, en Ready para Exportar, y tú que has preparado ese resumen o ese acopio de los distintos programas, ahí se nota cómo desde un entusiasmo distinto en enero, los que tuvieron mayor capacidad, como la selección natural de Darwin, se fueron adaptando. Y yo hacía un recuento con Smerling y Carlos Polanco y me daba cuenta por tus invitados cómo del asombro comenzaron las propuestas. Y yo creo que para ti desde Ready para exportar debe ser muy importante. Y como siempre te he dicho y le he dicho a otra persona muy ligada a Metrópolis y al matutino alternativo, eso hay que escribirlo porque ahí está otra historia. Cuando decías cómo nos fuimos adaptando desde el asombro hasta la realidad, no a la conformidad, pero a lo que teníamos, un programa muy importante que tuvimos aquí fue el análisis que hizo Mari Mora Rami precisamente, y lo veíamos en los archivos, para explicar lo que estaba pasando con nosotros como personas, lo que pasaba en el encierro, lo que le pasaba a las parejas, después lo que pasaba en la educación, porque ahora hablamos de las clases virtuales, pero todo fue una necesidad de adaptarse sin saber nada. No teníamos las herramientas. Ana María Pellerano lo explicaba aquí, pero mucho antes de pensar que la opción del Ministerio de Educación iba a ser esa, una gran apuesta, un gran atrevimiento, y decía y subrayaba cuán difícil, por ejemplo, es, porque eso no ha pasado, para un infante de 5 o 6 años concentrarse frente a una pantalla. Pero todo eso ha sido 2020, Tayana, pero también es importante saber cómo estábamos en enero. ¿Quién se iba a imaginar esto? En el aspecto local, y no podemos eludir eso porque es parte de la historia y parte de los programas de Metrópolis, fue el año electoral, el año del cambio de las autoridades, el año del cambio de mando y de una situación inédita, traumática y realmente inesperada. Y como dijo un experto electoral internacional,
y un expresidente de la Junta Central Electoral, el magistrado Eddie Olivares, a ningún órgano electoral le gusta o le hubiera gustado que le pasara lo que le pasó a la Junta Central Electoral al pleno 2016-2020, que fue, reitero, la traumática suspensión de las elecciones municipales el 16 de febrero. Después a esa junta le correspondió celebrar elecciones en medio de la pandemia con un éxito que, aunque después de contar lo de febrero, la palabra éxito resulta casi cruel o absurda, pero fue cierto. La junta pudo celebrarlo, pudo enmendar ese gran fiasco atribuido a la dirección de cómputos, a la dirección de informática de la Junta, a su director, al desconocimiento y a muchas razones que la historia después explicará, pero no podemos separar de eso, Dayana, la protesta que eso provocó en la Plaza de la Bandera, cómo fue determinante para el decurso electoral político nacional esa protesta, que fuera dirigida, que fuera upada, eso está ahí, pero fue determinante para lo que ocurrió en el resultado o la decisión electoral tanto de marzo como de julio, porque al principio decíamos que era una reacción de las élites, que era la juventud que pertenece a lo que le llaman la popicracia, pero aquello se extendió y sin duda tuvo efecto en las urnas. Y eso siempre será parte del 2020, sin ninguna Es la primera discusión. vez que hacíamos una elección, o sea, que se hacían dos elecciones en un mismo año, elecciones nacionales en el mismo año. Desde 1968 no se hacían. Okay. Municipales y presidenciales. Y otro detalle, primera vez que a un pleno le correspondía aplicar las leyes que durante 15 años se habían discutido. Fue un pleno que también pasará como hay todo lo que le ocurrió. La ley de agrupaciones, partidos, agrupaciones y movimientos políticos y la ley del régimen electoral. Esa ley le atribuía o le atribuye, no sé si se cambiará, aunque la experiencia obliga, le atribuye a la Junta Central Electoral organizar nada más y nada menos que las primarias internas de un partido. Y comprenderás que si eso no queda bien, ¿quién se perjudica y quién se perjudicó? Y eso ocurrió también en octubre. Entonces, son acontecimientos, reitero, que han marcado este 2020. Le estamos dando la vuelta al COVID aquí, Dayana, pero yo creo que todo esto se habla en medio del COVID, como primero fue un caso esporádico del italiano y después como hasta el cierre del año y el principio del 2021, con una nueva cepa y con todo lo que está ocurriendo en el Reino Unido, la humanidad está rendida ante una pandemia inusitada en el tiempo de la más absoluta modernidad y de la comunicación al instante. Y eso es un dato ineludible cuando analizamos el 2020. Claro, y todo el mundo trata de asirse de algo de certeza para tomar decisiones, pero realmente estamos viendo un fenómeno mundial donde hay la interdependencia entre los países. Pues tú no puedes, si tú tomas una decisión, por ejemplo, nosotros decidimos no cerrar la frontera, pero de repente los países con los que estamos conectados pueden cerrarnos la frontera y tienen el mismo efecto, tomemos la decisión o no la tomemos. Y entonces todo está relacionado. Y eso, otra de las lecciones que aprendimos es que poner todos los huevos en una sola canasta, como es la del turismo, no es saludable. Eso lo aprendió el Caribe entero, no solamente nosotros. Que te escuché hablar en el Matutino Alternativo al respecto, antes de concluir el año, en uno de los programas especiales que haces, también de Ready para Exportar, y con el auspicio de Curinde, y coincidías
con una reflexión que hacía en su columna del periódico Hoy, Bernardo Vega, que ahora estamos, yo no sé si lamentando, Dayana, pero preocupados por haber puesto los huevos en una sola canasta, y a ti te corresponde el decir y el pedir durante mucho tiempo que nos diversifiquemos. Y parece que ha sido una luz roja en estos momentos. Mira, Dayana, creo que debemos hacer una pausa para continuar con la evaluación de este año que termina y con los auspicios del que comienza, recordando una entrevista muy importante que tú tienes, Dayana, en Ready para Exportar. Claro que sí, tenemos a Jacqueline Jensen de Curinde y volvemos en breve. En esta segunda parte de Metrópolis, son los supuestos cambios de paradigmas en la República Dominicana. La independencia de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Público, los aires de cambio, de novedad, de estilo con un nuevo gobierno. Yo tengo mis reservas con el concepto de independencia y son temas que hemos discutido en muchísimas ocasiones. Yo creo que la independencia depende mucho de las personas que asuman las funciones. Puede ser en cualquier régimen, desde Balaguer, Salvador Jorge Blanco, quien tenga, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, quien fuere. Y la verdad que la independencia tiene su consagración en una procuradora general de la República con un historial realmente estupendo, sin negar que se sumó al final a las protestas en la Plaza de la Bandera, algo insospechado en una persona del comportamiento siempre tan institucional de la actual procuradora, pero sin embargo su historia la avala, y es en su gestión que ya comenzaron, bueno, justo antes de terminar este año, las investigaciones y las acusaciones a funcionarios del anterior gobierno y a personas ligadas a la familia presidencial. La pregunta que nos hemos hecho en el 2020 y nos haremos en los primeros días del 2021, si habrá un sesgo en esa independencia o las investigaciones abarcarán otros periodos, otras personas, o dependerán de lo que digan los medios o de lo que reclamemos nosotros en la calle o por una u otra razón. No sé qué piensas al respecto, Dayana. Bueno, yo pienso que claro, tendremos que verlo. La gente piensa que los temas judiciales pueden resolverse como en las películas, de un día para otro, pero realmente los procesos no son así, las investigaciones no son así, y aunque pensemos que alguien es culpable, lo que le toca a la Procuraduría es demostrarlo, y va a depender también de las pruebas que puedan encontrarse y que puedan determinarse. Entonces, lo importante yo pienso es que sí, que se muestre que todos tienen, que las consecuencias, todos pueden pagar consecuencias. Y creo que eso no solamente para el Poder Judicial, eso todo el que administre la cosa pública tendría que demostrar lo mismo, porque creo que en los tratos, los favoritismos, en los tratos preferenciales, pues realmente eso se va creando malestares que realmente pueden traer otras consecuencias. Y ojalá que sí, ojalá que, claro, aún los que piden que eso ocurra, no quisiera que le ocurrieran a ellos. Entonces, siempre
la ley es igual, pero no para mí, pero realmente debe ser igual, aunque me afecte a mí. Si yo me llevo una luz roja, me deben poner una multa, aunque a mí no me guste, aunque yo pueda decir, pero fue que, y tenga por eso, o sea, tengo que aceptar que me fui en rojo y aceptar mi multa. Entonces, desde algo tan sencillo como eso, que es una infracción que tal vez todos hemos cometido alguna vez en la vida, hasta cualquier otra, o sea, realmente, si queremos que la justicia tiene que ser equitativa para todos y tenemos que aceptar que también se aplique a nosotros. Y precisamente has dicho algo que una persona como tú, que necesariamente no está ligada al conocimiento jurídico o al quehacer jurídico, que lo apuntes es muy importante. Precisamente independencia significa que yo no te prejuzgue, sino que aunque yo sepa, Tayana, porque lo sabemos, ¿cómo no vamos a saberlo? Porque la ostentación es evidente. Los cambios en poco tiempo de actitudes, de estilo de vida son evidentes. Pero si queremos que no te condenemos porque tú perteneces a tal o cual religión, entonces para eso sí se necesita una investigación cumpliendo, y eso no le gusta a mucha gente que se diga, Tayana, cumpliendo con los parámetros del debido proceso. Siempre digo algo, Tayana Mora Ramis, y ya es un lugar común, incluso creo que hasta cansino, y es que a Simpson, que sabíamos todo lo que había pasado con la esposa, no le sirvió el guante por alguna razón, o engordó, pero todos sabíamos lo que él había hecho. Entonces, eso pasa con una cantidad importante de personas en el país que han desempeñado funciones públicas, pero hay que probar. Mira, Tayana, y yo no sé cómo, porque es tan apasionante el tema de la corrupción y de la impunidad, pero es el tema de cómo nos hemos comportado en la pandemia. Y para eso te juro que extraño la opinión de algún especialista como Mari Mora Ramis. A mí me hubiera encantado decir que el mal comportamiento, el no cumplir con la norma, es parte de esa idiosincrasia bullanguera y caribeña nuestra. Pero ¿qué ocurre, Tayana? Eso ha pasado en todos los lugares. Aunque aquí, y ahora que tú mencionábamos lo de la independencia y demás, algunas personas creen que por su condición o de poder o política, o porque son sacerdotes o guardias, o que el virus no le va a tocar y entonces pueden seguir su vida igual. Pero tú que tienes esa visión y ese contacto eh, cosmopolita, ¿cómo has evaluado el mal comportamiento nuestro, pero el mal comportamiento generalizado en medio de la pandemia? Bueno, mira, yo creo que ahí hay una mezcla de varias cosas y también depende de dónde estemos hablando. Pero la mayoría de los gobiernos en el mundo están llamando a la gente que por favor cumpla con las medidas. O sea, que eso es un mal. En el Caribe, por ejemplo, se han puesto medidas de diferentes, desde multas a prohibiciones, de todo tipo, han intentado todo tipo de métodos y en muchos han fallado. En el caso de Estados Unidos se ha politizado el tema y llegó un momento en el que usar la mascarilla te determinaba que eras de un partido o de otro. Entonces, realmente ha sido una mezcla de varias cosas. Yo creo que la globalización y las redes también somos más proclives a creer a un anónimo de WhatsApp a que hable el doctor Fauci para poner a una persona autorizada famosa. Entonces, realmente estamos perdiendo las perspectivas a veces de los temas. Creemos todos que somos expertos en vacunas o somos expertos en COVID o la medicina
o yo me sano porque yo tomo no sé qué cosa, o a mí no me va a dar porque yo tomo no sé qué. O sea, realmente hay una mezcla de desinformación, de esa tendencia a creer en cualquier disparate que recibimos por las redes, y también a no querer hacer sacrificios, lo que consideramos sacrificios, que es obviamente nos afecta, la falta de socialización nos afecta, el dejar de hacer muchas cosas, el dejar de ver la gente, los abrazos, la falta de abrazos, nos afecta. Todo eso también tiene un impacto en nosotros, pero la responsabilidad civil y ciudadana para con los demás, pero además con la gente que queremos. Realmente estamos llenos de historias de horrores, de gente que celebraron en familia y después vieron cómo su familia entera se iba enfermando y algunos muriendo. Entonces, realmente habla muy mal de la naturaleza humana, hacia dónde vamos, porque realmente muchos esperábamos que aprendiéramos la lección de la fragilidad humana, y siempre ante la fragilidad humana tú puedes actuar con solidaridad, y mucha gente ha actuado con solidaridad, apoyando al otro y buscando y cuidándose y cuidando a los demás, pero también hay mucha gente que ha actuado con una irresponsabilidad extraordinaria y lamentable. Mira, Tayana, como en la época de las comunicaciones al instante, hay tantas evaluaciones del año. Nosotros nos propusimos hacer una evaluación y una bienvenida del 2021 al estilo nuestro, al estilo Metrópolis, al estilo Ready para exportar. Pero sin duda, cuando mencionaste la mascarilla y cómo en Estados Unidos, dependiendo si la usabas o no, te identificabas con un partido o con un candidato, yo pienso que uno de los acontecimientos, aparte de la COVID, es la despedida de Donald Trump y las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Ya pronto estarán Joe Biden y Kamala Harris dirigiendo un país después de la tormenta de Donald Trump. Eso es un acontecimiento internacional de verdad extraordinario. Y otra cosa que debemos comentar han sido todas las despedidas durante este año, aparte de las 3.000 y los 2.000 y tantos fallecidos, pero de figuras que creíamos también, ahora que mencionamos cómo nos hemos comportado, que al registrarse su muerte a causa de la COVID, cada vez que ocurrían y que teníamos que decir que murió Jenny Polanco, o que murió Víctor, o que murió Vinicio Franco, que las personas iban a decir, pero es verdad, no solamente es el señor que está en la morgue de Pedernales que muere. Y no ocurrió, pero aprovechamos para lamentar todas esas despedidas de personas muy queridas en el país, de personas con una vida pública, artística, realmente encomiable, y que se lamentó profundamente su despedida, y el 2020 va a marcar también el luto por esas personas. Me apuntan aquí José Ernesto Oviedo, donde estoy, pero el gordo no fue a causa de la COVID. Pero las menciones siempre implican omisiones, pero es cierto que se nos fueron muchas personas queridas en este año a causa de la enfermedad. El ordenador Antonio Vargas, el ordenador de la DGCOM. Bien, bien. Y hay otros asuntos políticos, pero yo creo, Tayana, que debemos prepararnos para la entrevista a Jacqueline. Y yo quiero preguntarte algo, pero no conozco in extenso la entrevista. Pero tú, como experta, Tayana, en estos asuntos del Caribe, en estos asuntos de intercambios comerciales, del mercado en la región, sé que tampoco eres la más optimista del planeta, y sé que quizás trates el tema con Jacqueline. ¿Qué tú auguras
para el primer trimestre en la región y para nosotros? ¿Apuestas a la recuperación? Claro que sí. Nosotros tuvimos, una de las entrevistas que tuvimos fue Álvaro Sosa, de la empresa Diezco, que es un exportador, es una empresa exportadora a toda la región del Caribe, donde nos hablaba que el comercio con el Caribe solo disminuyó un 9%, inferior a la cantidad que disminuyó nuestro comercio con otros puntos, o al 21% que el comercio intrarregional de América Latina y el Caribe descendió. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos un comercio con el Caribe resiliente y que al contrario, a veces tal vez no pudimos suplir porque no teníamos la forma o teníamos que suplir el mercado local en algún momento y no lo pudimos suplir a ellos, no porque no teníamos la demanda. Entonces, creo que sigo creyendo que el Caribe es importante. Jacqueline en su entrevista va a hablar de las oportunidades que Curinde está viendo, pero creo que con todo el Caribe sigue siendo un mercado importante para la República Dominicana, importante sobre todo para las pymes, aquellas que no pueden suplir un mercado como Estados Unidos con 2 furgones a la semana, 3 furgones a la semana. Tenemos la oportunidad de, y como nos dice Álvaro en esa entrevista que hicimos, no conozco a nadie que consistentemente no haya tratado de entrar al mercado del Caribe que no lo haya logrado. Dayana, vamos a darle paso a Jacqueline. La verdad que este intercambio creo que era necesario. Me siento aquí como si estuviéramos con los muchachos realmente. Emisión especial de Metrópolis, de inicio y reinicio. Hay una fecha que no podemos olvidar y yo voy a hablar algo en algún momento que es y será el 28 de diciembre, que antes de las redes era el Día de Inocente Mariposa. A ti alguna vez te hicieron una broma y pasó algo que tiene importancia histórica y fue que un 28 de diciembre murió Ramfis Trujillo Molina en Madrid y cuentan personas muy apreciadas que estaban en el exilio o viviendo fuera que cuando comenzaban las llamadas de los dominicanos, y posiblemente Manuel Mora Serrano tenga esas anécdotas, decían, pero ¿y cómo tú estás bromeando con algo así? Cuando le decían, se murió Ramfis, pero no puede ser. Y una de esos asombros le ocurrió a una persona muy apreciada, Tomás Baez Díaz, cuando recibió la llamada de don Juan Bosch. Estaba en Benidorm diciéndole, Tomás, ha fallecido Ramfis. Y Tomás Baez Díaz decía, pero no puede ser que Juan Bosch esté bromeando así conmigo. Señores, continuamos con Metrópolis. Y Dayana, me he entusiasmado mucho con este recuento. Y yo creo que debemos seguir en enero haciéndolo así con este sistema. Amigos de Ready para Exportar y de Metrópolis, siempre le hemos estado hablando a ustedes de la importancia de Curazao como punto central para la distribución de las exportaciones dominicanas en el Caribe Sur. Y de ahí hay un aliado muy importante que es las zonas francas de Curazao, Curinde. Estamos hablando con su directora Jacqueline Jensen. Jacqueline, el 2020 ha sido un año, un reto para todo el mundo, pero estamos mirando no con más optimismo en 2021 y queríamos chequear con ustedes cuáles son esas perspectivas y qué está haciendo, qué novedades nos va a traer Curinde para el 2021. Muchas gracias, Dayana. Una feliz mañana para todos allá, la gente bella de República Dominicana. Sí, como ya lo has dicho, Dayana, hemos tenido en verdad un año donde creo que hemos aprendido también la parte de sobrevivencia, no culpar a nadie de lo que está pasando, porque era algo que mundialmente todos tuvimos que cargar con la pandemia,
pero el hecho de que hemos conocido también la fuerza interna que cada uno tiene para continuar a pesar de la situación, yo diría que eso es algo maravilloso. Creo que en la República Dominicana también lo mismo ha sucedido, en el sentido de que ya tenemos el estrés de tener que quedarnos en la casa, pero hay que producir, hay que seguir con el negocio, porque uno no puede, sin más también, no depender de sus entradas. Y yo diría, esa parte fue como una lección. Y el 2021, si podríamos concentrarnos un poco más en tener en cuenta que se pueda presentar tipos digamos, threats en inglés, lo llamamos así, tipos de cosas que se puedan presentar, que puedan, ¿cómo se dice? No facilitar la parte de la producción, pero cómo sí continuar dando enfoque a no solamente la parte de ganancias de la compañía, pero las relaciones. Porque ahora lo que estamos haciendo, Dayana, muy interesante de tu parte, continuar con esos lazos, mantener esos lazos entre los países. ¿Cómo podemos progresar en la parte de e-commerce, la plataforma online? Voy a mencionar un ejemplo. Hoy en la mañana yo tuve una conversación con una señora que se encuentra en una parte del mundo y hizo su compra por primera vez online en una de las compañías de la zona franca. Y eso fue interesante porque el año pasado estuvo acá, pero este año a través de la plataforma online. Y pienso que este sería la forma de continuar a mucha gente a través de su casa, pero las actividades, producciones, actividades tienen que continuar. Y yo diría que en eso estamos. Hay que convencer, sí, a los clientes para esa transformación que hay que tomar lugar, porque no es fácil. Un sistema de hacer negocios por 20 años, 30 años, y ahora de repente tener que hacer ese switch, pero lo podemos lograr. República Dominicana siempre será un mercado muy atractivo para nosotros, y yo diría que conservar ese lazo, amplificar un poco más lo que se podría hacer, ser más creativos, y esa confianza que tenemos ya desde hace años trabajando con ustedes, yo diría que es la base para continuar. Y espero que en el 2021 podemos hacer muchas más cosas. Queremos ver inversionistas acá o a través de Curazao, de República Dominicana, haciendo sus negocios también. Claro, como tú dices, tenemos que, los negocios tienen que reinventarse. En el 2020 todos tuvimos que ser startup y pensar cómo hacerlo diferente. Y esa nueva plataforma entonces que Curinde está ofreciendo y esa capacidad que ustedes tienen de almacén, pero también de promoción, y la tradición de que la gente de toda esa área del Caribe Sur va y compra allá, y que ahora ya lo puede hacer online. Yo creo que un incentivo adicional, porque tampoco hay que estar viajando allá. Ustedes pueden tener sus mercancías allá, manejar online a través de la plataforma de ustedes y ya tener un nuevo mercado abierto a través de esa plataforma. Claro, claro. Y se está como anticipando también la fórmula para que no necesariamente tener que hacer uso de, por ejemplo, que las mercancías lleguen acá, ¿no? Ya estuvimos hablando de eso en el pasado, aunque con los cambios que hay debido a OSD, tenemos que tener en cuenta, hay ciertos requisitos que tenemos que cumplir con. Pero yo diría, por ejemplo, que están hablando ahora de un drop, un sistema de drop, donde ni siquiera la mercancía tiene que llegar de acá, pero sí el contacto
de el consumidor con la persona que es como la persona middleman, en inglés lo decimos, que hace esa conexión con China, con cualquier otro mercado y para que la mercancía pueda llegar directamente a ellos. La plataforma, siempre hay que concentrar que la plataforma sea agradable y amable para los clientes. Porque a veces queremos proteger todo a través de esa plataforma, pero entonces se pone un poco complicado para ellos y es como, no, no quiero usar este sistema. Sí, el consumidor online espera transparencia y mucha información para tomar la decisión de compra. Entonces, es un cambio de mentalidad que sí, es un reto para todo el mundo. Pero como decíamos antes de empezar, ahora con las cancelaciones de vuelo, el transporte marítimo ha sido esencial para el comercio y esa es una de las ventajas que Dominicana y Curazao tienen, de que tienen una conexión directa marítima exclusiva del puerto de Jaina al puerto de Willemstad todas las semanas y eso es algo que tenemos que aprovechar. Sí, estamos en eso, estamos con reuniones ahora para ver, crear un poco más de rapidez en esa ida y vuelta. Tengo que decirte, sí, que me agradó mucho cuando hablé con los representantes, por ejemplo, de esos barcos, que dijeron que República Dominicana manda sus productos y de Curazao también hay interés para enviar a República Dominicana. Esa es la parte que yo quise decir, que hay que mantener ese lazo. Y bien importante, ahora con el cierre de las fronteras, que no se pueden haber vuelos así como antes, concentrar un poco más en el aspecto marítimo. Yo diría que para una persona, un cliente que compra sus productos, no desea sentarse también a esperar 3 meses o semanas para que llegue su producto, no. Tenemos ya que atender con el COVID y ahora también con la tardanza, no. Yo diría que en esa parte, ojalá que se podría realizar para el 2021, tenemos planes. Y hablando antes de iniciar, Ayana me estaba mencionando de la fórmula de cómo hacer ese traspaso también a través de Curazao para las otras islas cercanas. Yo diría también algo interesante para trabajar, siempre y cuando haya la demanda. Y una cosa que este año yo le estaba explicando a mis clientes, que usted no tiene que vender lo que usted tiene. Usted tiene que vender lo que la gente quiere. Hay que saber qué es la demanda. No simplemente comprar porque a mí me gusta ese producto, esa actividad. No. Hay que hacer un análisis, concentrarse en qué es lo que la gente pide. Y cada mercado es diferente. Concéntrense en eso y así la parte de actividad, e-commerce, todo se fluye, ¿no? Claro que sí. Es un poco difícil porque hay un stock. Por ejemplo, lo que ordenaron para el 2020 está tancado ahí, tiene que llegar todavía, pero que hay que ser creativos para ver si ha habido cambio, trabajar también en ese cambio. Y eso también, como tú dices, abre una oportunidad, yo pienso que para algunas empresas dominicanas que representan otros tipos de productos, pero que tienen la facilidad de ese producto que está siendo demandado y que no ha llegado a algunos de esos mercados, al tener la conexión directa, pues, y usando las facilidades de Curinde, pues puede llegar a otros sitios del Caribe y extender sus ventas hacia allá. No solamente los productores, sino también los representantes de otros productos internacionales. Claro. Pues lamentablemente se nos agota el tiempo, pero parece que promete este 2021 y que tenemos instrumentos como las facilidades que ofrece Curinde para poder llegar más allá de los mercados tradicionales. Y creo que el que no exporta en el 2021 va a tener muy pocas probabilidades de
de poderse expandir y a veces hasta de sobrevivir, porque vamos a continuar medio en pandemia, pero, pero hay señales y hay ayuda, y eso es lo importante y lo que queríamos llevarle a los amigos televidentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy feliz Navidad y un 2021 tanto para Curazao como para la República Dominicana de mucho éxito. El teletrabajo no está regulado. En muy pocas sociedades, de hecho, el teletrabajo al que se vio obligado, el que pudo conservar su trabajo, no está regulado ni siquiera en países como España, en donde ya existe el teletrabajo y existe una cierta desmesura y una cierta injusticia en cuanto a las horas que se laboran y lo que se les retribuye al trabajador, que creo que como sociedad esta pandemia nos cogió con las redes de colaboración muy poco activas. Porque ciertamente que el sector de las MIPYMES es el sector más vulnerable. No lo digo por causar lástima, simplemente es porque es la realidad que enfrentamos, ¿no? Nada más que hay que ver, por ejemplo, que de las microempresas, que son la gran mayoría, 1.473.000, el 51% están a cargo de mujeres, que son las que llevan la empresa. Y esas empresas solían ser las más vulnerables y ahora con muchísima más razón son todavía mucho más expuestas a todos los problemas que pueden tener las pequeñas empresas por el hecho de que al estar confinado en la casa, pues obviamente ya la atención que se le da a la empresa no es igual porque tiene que atender también el confinamiento de la familia, ¿no? La tecnología no solamente es tecnología para tecnológicos, sino hay tecnología para todos los sectores de la economía nacional e internacional. Pero la tecnología le agrega valor a ese modelo tradicional, lo reinventa y lo lleva obviamente a un siguiente nivel. Estamos diseñando una herramienta de inteligencia de negocios que nos permita conocer más a las empresas, que nos permita conocer mejor el mercado y poder entonces invertir los recursos ahí donde sean, pues, no solamente necesarios, sino que sean también de alguna manera pivotes y que desencadenen, ¿no? Valga la redundancia, encadenamientos productivos o cadenas regionales de valor o cadenas nacionales de valor que van a ser también, que son una estrategia muy pertinente para trabajar en estos momentos. Esta crisis tenemos que verla en su tristeza y en su impacto, pero también es una oportunidad. Creo que por todas partes estamos oyendo que we need to build back better. Pero yo le quiero agregar a eso, we need to build back better con las mujeres, que son las que al final también están sufriendo la mayor parte del impacto de esto porque las mujeres ganan menos, están en posiciones menos favorables en el sector salud, en el sector educación, en todos los sectores. Entonces, para construir mejor hacia el futuro, yo creo que la dirección y el compromiso que tiene que tener la región tiene que ver con bajar las inequidades que hay. Entonces, la consistencia, porque hay veces que te preguntan cuántas veces tengo que publicar en YouTube. No es una cuestión tanto de cuántas veces, es cuántas veces tú puedes publicar de forma constante y consistente. Porque si tú solamente el tiempo te da para publicar una vez a la semana, eso es lo que tú tienes que hacer, pero publica esa una vez a la semana y si puedes hacerlo el mismo día, más o menos a la misma hora, es mejor. Desde los inicios entendí la importancia de tener una presencia en la web, o que si te escriben por un mensaje de Instagram, no lo rechaces, o sea, contesta, porque es un posible cliente potencial que está esperando por una atención de parte tuya, y la verdad es que uno nunca sabe de dónde vienen
los buenos negocios. Es muy complejo producir y llegar a un intermediario, otro intermediario, otro intermediario, que luego el producto arriba al consumidor final. Hay maneras de vinculación más dinámicas. Es algo que les interesa y que nosotros tenemos que saberle mercadear. Hacer la diplomacia en Qatar es muy interesante. Aquí no se puede llegar con ideas, aquí hay que llegar con proyectos claramente documentados en términos de factibilidad, en términos de planes maestros, cuestión de que las cosas se vean en blanco y negro, que sí, que tienen un potencial. Y todo muy, muy bien estructurado sobre la base de licitaciones públicas internacionales transparentes, donde operadores internacionalmente reconocidos ganen, y entonces ahí recibirían una inyección de capital de Qatar, quien es un país, es un país que tiene uno de los fondos patrimoniales más ricos del mundo. Cuya finalidad es precisamente, como todas las cámaras de comercio, promover el intercambio comercial y de inversión bilateral entre nuestros dos países. La organización tiene ya 3 años de haberse formado y además un consejo directivo que lo preside con miembros del sector empresarial de ambos países y a título de presidente honorífico, la posición la ocupa siempre el embajador de República Dominicana. Y hay un nuevo ministro de Relaciones Exteriores en Trinidad y Tobago. Me complació mucho oír que ese nuevo ministro habló de la necesidad de que Trinidad y Tobago tenga una política exterior proactiva y de acercamiento a países como la República Dominicana. Es decir, nosotros somos un país atractivo para ellos. Políticamente son importantes, son socios nuestros ya en CARICOM, en CARIFORUM, en la Asociación de Estados del Caribe. O sea que la región del Caribe a nivel político es importante para nosotros como país. También la parte comercial, la parte económica, también nosotros tomamos en consideración nuestras exportaciones, los mercados del Caribe en conjunto importantes para nosotros, especialmente Jamaica, Tobago, Barbados, Guyana. Que cuando lo analizamos contra otros mercados, otros países y lo que ellos han visto, pues obviamente quizás nosotros no podemos sentir que no vamos tan mal, que obviamente es una caída que puede darse por múltiples razones. O sea, la caída puede ser por temas de mercados de ellos, o puede ser sencillamente que tu mercado local, por exigencias locales, tú no puedes exportar. Tenemos que decir casi un pre-COVID, post-COVID, en el sentido que, por supuesto, el COVID ha influenciado algunas de estas áreas. Hemos tenido que reorientar algunos de los fondos que estaban previstos para la República Dominicana para atender la emergencia del COVID. Pero hay áreas que efectivamente estamos trabajando conjuntamente con la República Dominicana desde hace muchos años. Un próximo paso podría ser un técnico superior, que es una carrera de 2 años que a su vez es una salida completa y que le permite seguir desarrollando destrezas para crecer. Y luego de eso, pues bueno, una licenciatura o una ingeniería. Ha pasado tradicionalmente que nosotros cuando invitábamos a los jóvenes a ser técnicos, como esas propuestas no estaban conectadas, porque en nuestro país son ofrecidas por sistemas diferentes. O sea, un joven que sale de un politécnico y luego va a un técnico superior, no se les reconoce nada o no se les reconocía nada. Ahora ya sí tenemos una serie de esfuerzos, entre ellos el Marco Nacional de Cualificaciones, que dice, no, busca mecanismos para reconocerle al joven lo que lo que trae de otro sistema, incluso lo que pudiera traer de la experiencia. A quien nosotros apelamos es a lo que se llama consumidores conscientes. La gente no va a Brands of Dominican Republic a buscar el chocolate o el café más barato. Para eso está el supermercado o si quieres comprar en línea Amazon. Donde nosotros empezamos a convertirnos relevantes es que a través de las redes sociales, el correo electrónico, contamos las historias de esas empresas. Entonces,
la compra, cuando alguien que es dominicana, por ejemplo, que compró el libro de mujeres dominicanas y estaba en Singapur. Overregulation es algo que queremos prevenir. Y para el tamaño de nuestro país y nuestra economía y las fintechs que el dominicano puede aprovechar, estos mecanismos que ya tenemos, con el gran apoyo del Banco Central, de la Superintendencia, Superintendencia de Banco, nosotros tenemos los mecanismos en lugar para que las fintechs crezcan, y los que faltan se están desarrollando. Y estamos trabajando todo esto de la mano. El teletrabajo realmente viene desde hace tiempo, incluso en nuestro país. En nuestro país ya hay empresas y multinacionales que ya estaban implementando el teletrabajo. Una vez a la semana no iban a trabajar, se trabajaba desde la oficina, desde su casa y todo eso. Y eso era como una especie de experimento. Ahora la realidad nos ha llevado a una obligatoriedad. O sea, ahora no hay opción. Hay que trabajar desde la casa. Entonces eso creo que le ha dado un giro al tema de lo que es la eficiencia, ¿no? y la eficiencia del trabajo y la rentabilidad del trabajo. Porque definitivamente, así como dices, hay casas en las cuales no es fácil el incorporar el teletrabajo a una casa, pero por otro lado, el hecho de no tener que moverse, eso implica ahorro en tiempo, y la gente está funcionando